Yo, ¿qué pasa mi gente? Soy Ibarrondo y bienvenidos a Red Wolf Universe. El día de hoy vamos a hacer la review y el análisis del episodio número 2 de Jigokuraku. Después de ese increíble primer episodio, vamos a saltar al segundo episodio que ya termina de asentar las bases antes de adentrarnos en esa isla del paraíso. Así que sin más dilación, ya conocemos un poquito la historia de Gabimaru y en este episodio se profundiza un poquito más en la historia de Sagiri. Así que vamos a comentarla. El episodio comienza situándonos desde la perspectiva de Sagiri, viendo cómo su padre decapitaba a una de las víctimas que debía decapitar. Viendo cómo él pidió contar una historia antes de fallecer y su padre accedió a ese deseo. Y mientras él la contaba, le decapitó. Pero el tajo fue tan perfecto y tan impecable que el criminal ni se dio cuenta. Y una vez decapitado, continuó contando la anécdota y se arrodilló y se inclinó preparando el cuello para el corte que ya le había sido propinado. Y vemos cómo esto a la pequeña Sagiri es lo que le motivó a intentar llegar a la técnica de corte que tenía su padre. Fue un corte ideal que hizo que ni el propio criminal se diese cuenta de que el corte había sucedido. Vemos como poco a poco lo fue intentando, ella fue haciendo el corte, pero realmente tras el corte ella sentía que los fantasmas o los miedos, las sensaciones negativas de la gente a la que mataba se adueñaban de su katana y un compañero suyo se acerca a ella confirmándole que el terror se nota en el filo de la katana y que así los criminales mueren con dolor. Ella asegura que en la próxima intentará hacerlo mejor, pero parece ser que el miedo siempre se apodera de ella y al observar la hoja de su katana vuelve a ver el peso del terror sobre la espada y que ese peso hace sufrir a los condenados y hace más pesada aún la katana para ella, y es un bucle del cual ella no sabe salir y no sabe liberar a su corazón de duda, esa duda que su padre no tenía a la hora de empuñar la katana. Después de ese pequeño flashback, ella se pregunta si fuese alguien que realmente se mereciese morir con todas las de la ley, si ella no tendría ningún ápice de duda. Y tras esto entra el opening. Después del opening vemos cómo están todos los criminales con la gente del shogunato en una carpa y todos ellos vendados, y aquí es donde se les va a explicar la misión y en qué va a consistir todo lo que van a tener que hacer a partir de ahora. Vemos que Sagiri empieza a reconocer a varios criminales que se encuentran aquí ubicados y se pregunta una vez más si tuviese que matar a alguno de estos, si realmente sentiría algún remordimiento o algún terror como el que sentía antaño. Uno de los soldados del shogunato les dice que su misión será ir al reinado de los inmortales y traer de vuelta el elixir de la vida. Y a la persona que cumpla esta misión se le garantizará el perdón de todos sus crímenes, además de la protección del shogunato. Y mientras Gabimaru se queja de que no puede respirar bien con esa máscara que al final es un trozo de papel atado con una cuerda, una chica le reconoce, le pregunta si él es Gabimaru el Vacío y le dice que es una celebridad en el bajo mundo, pero que se siente decepcionada, pues es más pequeño y menos musculoso de lo que ella pensaba que sería. Y Gabimaru, siguiéndole un poco el rollo, le pide perdón por no cumplir sus expectativas. Y Sagiri se pregunta si realmente ella, aunque haya tenido cuidado con él, si es un criminal tan atroz o si será incluso peor que todos esos criminales como indican todas las leyendas. El soldado empieza a explicarles un poco sobre la aldea a la que van y todos los criminales le callan diciendo que es una sarta de tonterías, a lo cual él le pide que se quiten la venda. Todos los criminales se quitan la máscara y traen uno de los cadáveres que había vuelto en la última expedición y fue el único que volvió con vida antes de que todas esas flores floreciesen en su cuerpo. Y uno de ellos dignifica como si fuese algo glorioso y que es un final tan espléndido acabar repleto de flores que ni ellos se lo merecen y que incluso les van a dar la oportunidad de perecer de esa manera. Entonces varios condenados se preguntan que qué pasa si ese elixir no se encuentra ahí, que cómo van a poder volver, y uno dice que prefiere morir con sus secuaces en la cárcel antes que intentar esa misión suicida, y antes de que consiga salir de allí le cortan la cabeza, le decapitan. Y un soldado menciona que cuando desembarquen se les asignará un acompañante, que es uno de estos soldados a Saemon, y que esto se debe a que su ejecución ya estaba decidida y que eso no cambiará en la isla. Entonces si en la isla intentan enfrentarse a su acompañante, este les matará. Si intentan huir, este les matará. Si intentan rebelarse, estos los matarán. Y si vuelven solos, sin ellos no se les permitirá subir al barco, o sea que deben ir en parejas y volver en parejas. Entonces el señor del shogunato menciona una pequeña cosa al oído de uno de los soldados y menciona que como en el barco los cupos son limitados, deben reducir
sus números. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que matarse entre ellos. Y el primero en darse cuenta de esto es un rubio que asfixia y ahoga hasta la muerte a uno de los criminales que había ahí y luego apedrea a otro. Y aquí empieza una masacre entre todos estos condenados, entre todos estos criminales que empiezan a matarse unos a otros para ser los elegidos en ir a la isla. Vemos cómo se matan entre todos, maniatados, pues no pueden desabrocharse las manos porque si no los soldados Asaemon serán quienes acaben con ellos. Aquí se nos enseña quiénes son algunos de los condenados que tienen altas capacidades o que son los más peligrosos. El primero de ellos es el hombre rubio que hizo el primer asesinato, que es un joven que lideró a muchos bandidos en las montañas de Iyo y fundó una villa de ladrones. Otra de ellas es la responsable de la insurgencia en el castillo de Sagiwa el año anterior y es una mujer ninja que doblegó a todos los súbditos del castillo, que es la mujer que reconoció previamente a Gabimaru. Después tenemos a un gran espadachín apodado el dragón de la espada o el inigualable. Después tenemos a otro hombre que es el gigante que devora osos empezando por la cabeza, que se dice que las espadas y las lanzas no surten ningún tipo de efecto sobre este hombre. Y después tenemos a el más poderoso y legendario de todos, Gabimaru el vacío, que casualmente se encuentra en el centro todavía sentado sin hacer nada y sin moverse, está completamente inmóvil. Vemos como todo esto lo están viendo los soldados Asaemon y que Sagiri se encuentra un poco consternada frente a esto y su compañero le dice que piensa que ella no está preparada para esta misión y que no está preparada para este oficio. Y le pregunta si ella será realmente capaz de aniquilarlos dada el caso en el que se necesite. Y ella asegura que lo conseguirá, que será capaz de ello. Explica cómo ella ha estado rodeada de muerte desde que nació al ser parte de la familia Asaemon. Vemos como los niños también le hacían bullying y le lanzaban piedras por ser de la familia de la que provenía, pero que al ver su primera katana se quedó encandilada y que la espada le muestra la verdad, y es esa verdad a la que aspira a ver y a la que aspira a llegar. Vemos como algunos condenados piensan que ella va a ser una presa fácil, así que van a intentar acabar con ella para robarle la katana y así escapar, pero Sagiri con 3 cortes perfecto corta las cabezas de estos 3 hombres, pero que sigue sintiendo ese pesar y ese terror en la katana, aunque esta gente se lo merezca desde su perspectiva todo, absolutamente todo lo malo que les pase. Y después de esto ese pensamiento se corta con Gabimaru preguntando al shogunato directamente si no hay otro modo de selección, porque explica que no todos los asesinos acaban con vidas humanas por gusto, que algunos lo hacen por necesidad o simplemente por circunstancia. Entonces uno de los soldados, al tomarse esto como una ofensa, le dice a 5 de los condenados que si consiguen acabar con él, con Gabimaru, tendrán el billete al barco directamente. Entonces Gabimaru dice que realmente no quiere pelear, ellos le empiezan a atacar, él esquiva y acaba de ver que no hay otra opción y entonces dice que tendrá que acabar con ellos, que si intentan matarle él hará lo mismo aunque no quiera, porque no quiere cargar con el peso de más vidas a sus espaldas, pero obviamente no va a dejarse morir porque no puede permitírselo ahora que sabe que puede reunirse con su esposa. Y entonces vemos una secuencia súper grotesca de cómo Gabimaru con sus propias manos y con sus propios pies y con sus propios dientes acaba con todas estas personas, rematando de manera indudable a todos y cada uno de ellos, arrancándoles partes del cuello, mordiéndoles el cuello, partiéndoles la cabeza, pisándosela, atravesándoles las costillas con sus manos desnudas. Vemos como todo el mundo intenta ir a por él, pero no son capaces de hacerle ni un solo rasguño y acaba con todos y cada uno de ellos. Y vemos que Sagiri entiende que ella sentía miedo de tener que cargar con esa carga después de los asesinatos, pero entiende que Gabimaru también carga con esa carga, también le pesa y se da cuenta de que lo que ella necesita no es fortaleza para no tenerle miedo a matar, sino la fuerza para poder cargar con el peso de las vidas que tiene a sus espaldas. Y después de esto la gente del shogunato dice que ya es suficiente y se desvela quiénes son los 10 guerreros, los 10 condenados que van a ir a la isla. Y después de presentarles, les montan en un barco y llegan a la isla. Y cuando están observando la isla, escuchando la voz que les dijo el shogunato de que no tendrán ningún peligro en esa isla, de que es el paraíso en la tierra, el segundo episodio finaliza. Un segundo episodio muy interesante en el que adentramos y ahondamos en el conflicto interno de Sagiri, en cómo comienza esta relación que van a tener tan extraña de criminal y persona a cargo de matarles si hay algún inconveniente entre Sagiri y Gabimaru. Nos presentan a varios personajes que van a ir a la isla también con él para encontrar el elixir, y viendo que solo puede volver una pareja aparentemente, porque parece que solo hay un elixir, no lo sabemos, habrá que verlo, pues esto sí que tiene toda la pinta de que va a ser un Battle Royale. Y parece ser que en el episodio número 3 ya sí que nos adentraremos en la isla y ya comenzaremos a vivir las aventuras que tendremos o que tengamos que vivir allí. Así que nada, este ha sido el episodio número 2 de Jigokuraku. De momento me está gustando bastante, me parece muy interesante el cómo se cuentan las cosas, la animación es muy bonita, la banda sonora me gusta mucho, los colores, los personajes, la historia. De momento me está convenciendo bastante, me está gustando
gustando bastante y me parece muy interesante. Así que nada, esto es todo lo que tengo por decir acerca de este episodio número 2. Soy Eva Rondo, esto es Red Wolf Universe y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós. Y no puedo más, y no puedo más. Yo quiero gritar, yo quiero sangrar. Tengo que sufrir, tengo que aguantar.